tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que, bueno, se publicó hace mucho tiempo y que yo compré hace un par de años, pero bueno, por alguna razón no llegué a leer y finalmente lo hice y bueno, quiero platicárselos hoy. Este libro se llama Stoner, de John Williams, un autor norteamericano. En realidad este libro se publica en 1965, pero por lo que leí, lo que entiendo, realmente no causó ninguna impresión, pasó bastante desapercibido y por alguna razón lo retoman en el 2003 y bueno, pues tiene un auge que no tuvo en el momento de la publicación y se vuelve una lectura pues popular, digamos, en los 2000. Ahora yo lo he leído y bueno, quiero contarles la historia de este hombre, William Stoner, que en realidad pues es una vida bastante simple, bastante anodina. Ahora, ¿de qué va este libro? Bueno, pues nos cuenta, como les decía, la historia de William Stoner, quien es un hombre que nace en una casa pues bastante pobre. Su papá es granjero, trabaja la tierra y bueno, él se preocupa porque su pequeño hijo William Stoner, el protagonista de esta historia, aprenda a leer, escribir, lo lleva a la escuela y llega un momento en que le dice, ¿sabes qué? Pues aunque me ayudes a trabajar la tierra, voy a contratar a alguien que me ayude aquí en la granja y yo quiero que tú vayas a la universidad. Entonces ahí es donde realmente pues da un giro su vida, porque después de ser, como les decía, de una familia pues pobre que trabaja la tierra, pues tiene esta gran oportunidad, este privilegio de ir a la Universidad de Missouri a estudiar algo relacionado obviamente pues con la tierra, ¿no? Entonces empieza a estudiar algo así como ingeniería agropecuaria y tiene buenas calificaciones, se esfuerza muchísimo, en las vacaciones va a visitar a sus padres, ayuda a su papá en el trabajo. La verdad es que es algo pues muy simple y ordinario, ¿no? La vida que lleva William Stoner. Creo que el parteaguas en su vida profesional y en su preparación universitaria es cuando llega a la clase de literatura inglesa, que bueno, pues tienen que tomar materias de tronco común, llega a la clase de literatura inglesa y en la voz de su profesor o del profesor que posteriormente pues sería su gran mentor y maestro, etcétera, conoce la literatura de Shakespeare y digamos que tiene una epifanía y ahí es donde se enamora de la literatura. Esto parece muy trivial, pero es algo que para los que estudiamos literatura inglesa, pues sí sucede, ¿no? Cuando llegas a conocer a un autor como Shakespeare, la vida cambia. Y esto es lo que le pasa a él. Entonces, bueno, pues decide darse de baja de la carrera de agropecuaria y se inscribe a la de literatura inglesa ante la sorpresa de todos, ante la de sus padres, de los maestros, etcétera. Y ahí, bueno, pues forma una vocación. Entonces, en realidad, este libro, pues es la historia de un maestro de literatura y su relación con los libros, con su compromiso de enseñar y le cuenta también pues su vida privada. No quiero contar todo lo que pasa en el libro en cuestión de anécdota porque bueno pues sería casi contarles la novela, pero podemos inferir que tiene una vida pues bastante normal, bastante convencional, tradicional para ese tiempo. Digamos que está viviendo en los 1890, ya es un adulto y está casado y tiene una hija en los 20, por así decirlo, que tiene una hija pequeña y bueno, nos va contando todo lo que sucede a lo largo de su vida. Obviamente, pues va a encontrar una mujer por la cual se va a interesar, de la cual se va a enamorar, se casa con ella a la usanza tradicional, también tiene una hija de la que se ocupa, la que quiere muchísimo, continúa dando las clases en la universidad. Todo esto pasa. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar y lo vemos más detenidamente, este es un libro muy curioso y puedo entender un poco, en realidad no lo sé, pero puedo entender por qué en los 60, donde hay tanta revuelo y es la posguerra y todo esto, y bueno, hay nuevas formas de escribir, una escritura muy experimental, un libro como este no tuvo tanto éxito porque precisamente eso es lo que no es un libro experimental, es un libro bastante directo en la forma que cuenta, todo es cronológico, no tenemos ni siquiera saltos al pasado o que nos digan un poco del futuro, todo es lineal en el tiempo, es una forma tradicional de narrar y entonces me parece que no encajaba muy bien, siento esto, en la época o en el tiempo en el que fue publicado
en los 60. Ya para el 2003, cuando lo retoman y se vuelve exitoso y la gente empieza a leerlo, puedo también entender por qué el éxito, ¿no? Precisamente la inversa. Tenemos ya una vida tan apresurada en los 2000, tantas cosas suceden simultáneamente, que es interesante, llama la atención leer una historia como esta, como la de William Stoner, un maestro de literatura, que en realidad tiene una vida bastante común y corriente, no pasa nada. Ahora, es interesante y creo que, con lo que me voy a quedar de este libro, porque la historia la hemos visto en muchísimos otros lugares, es precisamente eso, ¿no? Que en la historia de William Stoner realmente no pasa nada. Entonces, no pasa nada extraordinario. Entonces, como lector moderno de este momento, pues sí empiezas como a desesperarte un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en esta historia? ¿Qué es cuál va a ser el detonador para un cambio en su vida, o cuál va a ser el detonador para que él vea las cosas desde otra perspectiva, y en realidad pues no sucede. Debe de ser bastante desesperante para los que no son muy amantes de la literatura leer una historia como esta, cuando les decía, pues solamente va contando acontecimientos. Lo que es increíble de este libro, entonces hay que encontrarle qué es lo que lo hace distinto a otros y qué es lo que hace que hayamos retomado a John Williams en los 2000, pues es la manera de contar, precisamente. En algunos momentos pienso que tiene hasta un estilo decimonónico, parece que estuviera contando una historia o una novela desde una voz o desde una perspectiva del siglo XIX. En otros momentos parece ser bastante moderno y lo cuenta con un lenguaje, con un idioma muy simple, muy del día a día, no hay palabras rebuscadas. Nos va contando lo que le pasa a Stoner y cómo él pues lo vive y lo asimila de manera muy estoica, sin cuestionarlo, sabiendo que eso es lo que le depara el destino, la reflexión sobre o la ejemplificación de lo que es el matrimonio, de lo que es la paternidad, de lo que es la vida profesional, de lo que se trata pues esta vida o la relación con sus suegros, que son personas adineradas, pero logran aceptarlo. O sea, todo esto está contado con un lenguaje muy simple, y entonces la historia te va llevando, tiene un muy buen ritmo, no es pesado de leer. Además, digamos que William Stoner de alguna manera nos está dando testimonio de esta época política, económica, social, en Estados Unidos específicamente, y bueno, pues lo que sucede en el mundo, ¿no? Él está en este periodo entre guerras, él ya está en la universidad con la Primera Guerra Mundial, decide quedarse ahí, viene la Segunda Guerra Mundial, nos va contando lo que pasa, entonces todo este desarrollo de la historia de Stoner, de su historia personal y de su familia, pues obviamente nos va a haber reflejado lo que es el contexto en ese momento, ¿no? El contexto histórico. Entonces creo que eso también es un gran acierto de John Williams, nos va contando la historia de Estados Unidos o la historia del mundo a través de la historia de John Stoner. Entonces, no quiere decir que esta novela se convierta en un reto de lectura, para nada, porque es muy entretenida, pero sí es algo distinto en el sentido en que lo bonito aquí, lo interesante, pues es el lenguaje y la manera de contar esta historia, ¿no? Y sí debo decir que, bueno, para los que somos amantes de los libros y la literatura, sí te conecta una vez más con este afán y con este deseo de transmitir lo que los libros son y lo que los libros nos dejan, no solo como lectores, pero también como maestros. El final es muy rescatable, me ha gustado mucho, las últimas páginas están muy, muy bien escritas, y entonces sí se queda una imagen muy poderosa en nosotros como lectores, y bueno, creo que es una lectura que vale la pena. Ojalá se animen a leer Stoner de John Williams, que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.